Para realizar el diagrama del cuerpo libre de un plano inclinado, el primer paso que tenemos que hacer es establecer un sistema de coordenadas. La diferencia entre el plano inclinado y el plano horizontal es que aquí ya tenemos un ángulo, ¿sí?, que va a estar formado entre la horizontal y el plano que está inclinado. Para realizar el diagrama de cuerpo libre se hace exactamente igual que un plano horizontal. De hecho, actúan las mismas fuerzas, la misma normal, la misma fuerza de rozamiento, el mismo peso, solo que va a cambiar una pequeña situación del peso en el plano inclinado. Entonces, primero establecemos el sistema de coordenadas, es decir, le ponemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Como recordamos, nuestro eje de coordenadas normalmente lo tenemos de esta forma, X y Y. Pero lo que vamos a hacer ahora es girarlo. ¿Girarlo para qué? Para adaptarlo al plano inclinado, es decir, el eje X lo vamos a poner más o menos de esta forma y el eje Y va a quedar también girado. Es como que tengamos esto de aquí y lo giremos un poco hacia la izquierda. Entonces vamos a colocar nuestros ejes coordenados en el plano inclinado. El eje X es paralelo al plano inclinado. Entonces el eje X vendría en esta parte de aquí. Y el eje Y, voy a estirarle un poquito más esto. Listo. Y el eje Y es perpendicular a este eje X. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forman un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a dibujar el eje Y. Y ya tenemos colocado nuestro eje de coordenadas. Este va a ser nuestro nuevo X y este va a ser Y. Cuando ya tengamos nuestro sistema de coordenadas, tenemos que empezar a dibujar las fuerzas que hay aquí en este sistema. La primera fuerza que tenemos es la del movimiento, sí, la de acción, que es esta de acá. Esta fuerza lo va a mover al bloque hacia arriba. Como hay una fuerza de acción hacia arriba, hay una de reacción hacia abajo que le llamamos fuerza de rozamiento, que lo vamos a dibujar en esta parte de aquí, ¿no? Pongámosle el nombre por acá para después no exista confusión con el peso. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, recordemos que es la que hace el piso con el objeto. Ahora, vamos a dibujar el peso. Y el peso, como recordamos en el plano horizontal, iba hacia abajo. El peso siempre iba hacia abajo. Entonces, aquí también vamos a dibujar el peso hacia abajo. Y lo vamos a dibujar de esta forma. Partimos desde el centro y dibujamos hacia abajo el vector. Y este es el peso. El peso siempre está en esa dirección, hacia abajo, tal cual como en plano horizontal. Y la normal, recordamos que la normal es una fuerza de acción del piso, pero el piso, como está inclinado, la normal también va a ir hacia arriba. Es decir, esa no va a tener ángulo, va a estar sobre el mismo eje Y de la siguiente forma. La normal, esta de aquí. Esta es la fuerza normal, ¿sí? La normal siempre está sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque es la reacción del piso. ¿Y cuál es el piso en este caso? Es este plano inclinado de acá. Por eso la normal está hacia arriba. Y como vemos, lo único que cambió, lo único de diferente es el peso. El peso que está hacia abajo. Y está oblicuo en dos direcciones. ¿Sí ven? Que aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. El vector P del peso está en dos direcciones, y cuando un vector estaba en dos direcciones, lo que teníamos que hacer era descomponer esa fuerza. ¿Descomponer en qué? En sus componentes en X y sus componentes en Y. Entonces la voy a descomponer a esta fuerza, que es el peso, en sus componentes en X y en Y. Su componente en X sería desde la punta del vector hasta el eje X. Es decir, este peso vendría aquí, peso en X. Y ahora el peso en Y, tendría que hacer lo mismo, pero hacia el eje Y. Y este peso en Y estaría en esta parte de aquí, peso en Y. Ya tengo descompuesto el peso en el peso X y el peso en Y. Ahora hay algo que no hemos hablado todavía. Este ángulo de acá, el ángulo del plano inclinado. Ese ángulo del plano inclinado me va a servir ¿para qué? El ángulo me va a servir para el peso.
¿sí? El ángulo me va a servir para el peso. ¿Y dónde lo voy a colocar ese ángulo? A ese ángulo lo voy a colocar entre el peso y el eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo, este ángulo que está en azul aquí, viene acá. Este es el ángulo. Este es el ángulo que hace el plano inclinado con la horizontal. Va a ser el mismo que hace el eje Y con el peso. Ojo, el eje Y con el peso. Y una vez que ya colocamos el ángulo, vamos a analizar ese triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se forma un triángulo. ¿Se acuerdan cuando descomponíamos un vector en dos direcciones? Siempre se formaba un triángulo rectángulo. Y vamos a dibujarlo, ese triángulo rectángulo, aquí aparte para poderlo analizar y para poder saber cómo sacar su componente en X y su componente en Y, porque va a tener un ligero cambio respecto al horizontal. Entonces vamos a dibujar aquí el triángulo rectángulo. Este triángulo es este triángulo chiquito que tenemos aquí, ¿sí? Es este pequeñito de acá. Entonces vamos a ubicarle los datos en el triángulo. La hipotenusa vendría a ser el peso. Este lado de acá es el PY. Allá, entonces este sería PY. Y el PX es el que está acá abajo, entonces PX. ¿El ángulo dónde está? Frente a PX. ¿Sí ven? Porque el PX está aquí. Está frente a PX el ángulo. Muy bien. Entonces, una vez que hemos sacado ya este triángulo, recordemos que para sacar las funciones trigonométricas teníamos que simular que nos paramos en el ángulo. Entonces, vamos a suponer que estamos aquí. ¿Sí? Estamos parados aquí en el ángulo. Para sacar las funciones trigonométricas de este ángulo, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, el PX, relacionar el PX con la hipotenusa. A ver, estoy parado acá. Entonces el PX que está al frente, es el cateto opuesto. Entonces, ¿cuál era el opuesto? El seno. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y si esto lo pasamos aquí, sería el seno de ¿quién? El seno del ángulo va a ser igual al opuesto, PX sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el PX, si yo despejo, va a ser igual al P por el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Ven? Cambia respecto a los problemas que hicimos con el plano horizontal. ¿Por qué? Porque en el plano horizontal recordamos que la fuerza en X se sacaba con el coseno. Pero ahora, ¿con qué se saca el peso en X? Con el seno. ¿Por qué? Por el triángulo. El ángulo cambia. Ahora el ángulo está acá arriba. Ya no está acá abajo como estaba antes. Ahora vamos a encontrar una relación del PY con la hipotenusa. ¿Y ese sería con quién? Con el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque el coseno era el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces sería coseno del ángulo igual al PY, que es el adyacente, sobre la hipotenusa, que es P. Por lo tanto, el PY va a ser igual a ¿qué? A peso por el coseno del ángulo. Y ya tenemos cómo sacar el peso en X y el peso en Y de un plano inclinado. Así que vamos a copiar esto acá a la izquierda para plantear las ecuaciones de Newton y terminar de una vez con la explicación. Entonces vamos a proceder a copiar acá Px y Py. ¿Cuánto vale? Px es igual a P por el seno del ángulo y Py es igual a P por el coseno del ángulo. Sí, dejemos estas formulitas por aquí y vamos a hacer ahora sí plantear la ley de Newton. ¿Para qué? Para ver cómo planteamos las ecuaciones. Y tenemos sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y recordemos que esto se divide en dos. La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X. Vamos buscando todas las fuerzas en X que tenemos. Las fuerzas en X son las horizontales, recordemos. Entonces vamos viendo. Tenemos una, que es esta F, una, ¿cuál otra tenemos? El peso en X, 2, y tenemos otra más, claro que sí, la de rozamiento, 3, todas esas son horizontales. Entonces, la fuerza, como está apuntando hacia la derecha, positiva,
el peso en X a la izquierda negativo y la de rozamiento a la izquierda negativo, y esto es igual a 0. Aquí sería la fuerza, sí, perdón. Ya. Y ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? A ver, tengo la normal, 1, el peso en Y, 2, y ya no tengo nada más. Entonces la normal como está hacia arriba, pero el peso está hacia abajo, me queda la normal menos el peso. Y ya tenemos las dos ecuaciones de Newton. Podríamos seguir descomponiendo esto. La fuerza menos el peso en X reemplazo con el valor de acá. Y la de rozamiento con la fórmula de rozamiento. ¿Sí? Y ahora, esta ecuación quedaría igual. Normal menos PY igual a 0. Y estas son las ecuaciones de Newton que me sirven para establecer la relación entre las fuerzas de un plano inclinado